Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos habilitar el ahorro de energía en la aplicación de Telegram. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entrar directamente a nuestra aplicación y nos vamos a ir directamente a las tres líneas horizontales y luego nos vamos a ajustes. Cuando estamos aquí en los ajustes, verás que tienes en la categoría de ajustes un apartado llamado ahorro de energía. Es este que tenemos aquí. Haremos un clic sobre ahorro de energía y verás que yo lo tengo siempre activo, pero a ustedes les aparecerá algo así, ¿vale? Tendrán todos estos interruptores habilitados y tendrás un ahorro de batería más o menos así, ¿vale? Entonces, aquí podemos elegir sobre la opción de opciones de ahorro de energía o podemos utilizar la barra de desplazamiento. Si nosotros queremos que, por ejemplo, ahorre un 71% de energía y tenemos el modo ahorro de energía activado, verás como todas estas opciones se deshabilitan, ¿vale? Pero nosotros también podemos jugar con estas opciones. Tenemos la posibilidad de desplazar la barra de desplazamiento, que tienes aquí, hasta un 30% de ahorro de energía y puedes ir jugando con los interruptores. Por lo tanto, si no quieres que se autorreproduzcan los GIF, lo desactivas. Si tampoco quieres que se autorreproduzcan los vídeos, lo mismo para ello. Y pues podemos también modificar lo que son todas estas categorías, subcategorías dentro de esta misma categoría para ir habilitando lo que es el ahorro de energía. Si te fijas ahora, cuando hacemos un poco de scroll hacia arriba, podemos habilitar un poquito más el modo de ahorro de energía, permitiendo estas dos opciones estar desactivadas mientras que las demás están activas. Así que con esto podemos ir jugando un poco para permitir el ahorro de energía de la batería de nuestro teléfono móvil desde la aplicación de Telegram. Es una función bastante interesante y que es recomendable de utilizar, ya que dichas aplicaciones están siempre ejecutándose en segundo plano y pueden gastar bastante batería de nuestro teléfono. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.